Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno saludarles esta mañana y encontrarnos nuevamente en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Tuvieron problemas esta semana? ¿Poquitos o muchos? ¿Malas noticias recibieron esta semana? ¿Una que otra? Pero de pronto vimos la gloria de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios manifestado en medio de cada situación. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Y hay días difíciles, hay días oscuros, complejos, en los cuales nos hacemos muchas preguntas. Posiblemente no tengamos respuestas inmediatas como las que quisiéramos, pero en toda esa dinámica, el amor de Dios siempre está presente. Su misericordia, su gracia y la esperanza que en medio del sinsabor de la vida aparece Jesús para decirnos: yo soy tu esperanza, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador, yo soy tu refugio, yo soy tu paz, y se hace pertinente en cualquiera que sea la realidad en la que estemos. Así que, iglesia, lo que hoy venimos a hacer, como siempre, a este lugar es a ofrendarle al Señor nuestra vida y nuestro corazón, y en medio de todo lo que estemos viviendo le decimos: gracias, Señor. Y como oraba mi esposa, aún gracias por las pruebas, porque esa es la mejor excusa que Dios tiene para glorificarse y manifestarse. Así que ánimo, iglesia, ánimo, recobremos ánimo, que el Señor es nuestra fuerza. Hoy quiero hablarles de un guerrero frágil pero valiente. Cuando le puse el título me acordé del Chapulín Colorado, que es de esos superhéroes, antisuperhéroes, ¿verdad? Que cumplen con todo el perfil de un guerrero muy frágil, torpe además, pero valiente a su vez. Y quiero hablarles hoy de esta historia que está en Jueces, capítulo 6 en adelante. Vamos a leer como introducción del versículo 1 al versículo 4. Jueces 6, 1 al 4. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. ¿Cómo la estaban pasando los israelitas? Mal. La estaban pasando muy, pero muy mal. ¿Por qué se encontraba el pueblo de Israel bajo esa opresión de los madianitas? Leímos con claridad que Dios los había entregado a manos de los madianitas durante 7 años. Pero el texto comienza diciendo, aunque vamos a hablar de eso más adelante, porque habían hecho lo malo, ¿ante quién? Ante los ojos del Señor, porque delante de Él no hay nada oculto. Esa es la verdad. Entonces, frente a esa situación, ya que estamos en ese contexto, el pueblo clama al Señor en medio de su desesperación, en medio de su miedo, en medio de su angustia. Y el Señor, en ese diálogo,
les recuerda que la causa de haber llegado a ese punto de crisis fue su pecado. Fue haber hecho lo malo ante los ojos del Señor. Por lo tanto, y a pesar de, Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, a pesar de, escucha la oración del pueblo, les recuerda el porqué de, pero el Señor diseña un nuevo plan para sacar a su pueblo adelante. Dios es el Dios de los planes buenos y misericordiosos. Y se inventa un nuevo plan para liberar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Y escoge a un guerrero. Siempre Dios escoge a alguien particular para llevar a cabo un plan. ¿Se han dado cuenta de eso? En cada una de las historias bíblicas, Dios escoge a una persona específica para a través de esa persona desarrollar un plan. Y entonces comienza en este llamado hacia la persona de Gedeón. ¿Lo han escuchado? Escoge entonces a Gedeón y comienza una ruta, un sendero, un camino hacia la victoria. Pero ¿en dónde estuvo la clave? Además de el actuar misericordioso de Dios, la clave está en que el llamado, en este caso, Gedeón, asumió de la mejor manera ese llamado con todo y sus fragilidades y empezó a tomar buenas determinaciones de ahí en adelante. Pero vamos a ver entonces tres cosas que podemos identificar en Gedeón, que quizá hoy sean una herramienta para nuestra vida si estamos viviendo una situación similar a la del pueblo de Israel. Estamos llenos de desesperanza y tenemos que revisar el por qué llegamos a cierto punto. Muchas veces estamos en ese punto no por culpa de todo el mundo, sino por causa de nuestro propio pecado. De eso no se habla mucho, pastor, hable suave porque el pecado hace. Si usted habla del pecado, la gente no vuelve a la iglesia. No podemos dejar de hablar de esto, porque este texto nos muestra que hay una raíz de una crisis y no podemos desconocer esa raíz de esa crisis. Lo primero que hizo Gedeón fue que reconoció su molestia, especialmente hacia Dios, pero también reconoció sus fragilidades. En este caso, entonces, Gedeón es abordado por el Señor. Y el ángel del Señor le saluda y le saluda diciéndole: guerrero valiente, el Señor está contigo. Veamos Jueces 6, 12 y 13. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Qué lindo saludo, ¿verdad? En medio de la crisis, que aparezca el ángel del Señor y nos diga: guerrero, guerrera valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ahí donde les quiero especificar la molestia, porque viene un reclamo de Gedeón en donde se evidencia la molestia hacia Dios. Si el Señor está con nosotros, y ve la reacción de inmediata, si eso fuera como tú estás diciendo que el Señor está conmigo, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué me sucede esto a mí? Acá hay un reclamo, y es un reclamo con mucha molestia. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Hay molestia o no hay molestia de Gedeón? Hay una molestia que está siendo expresada. ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora, vea lo que dice, ¿ahora qué ha pasado? ¿Estamos? ¿O estoy yo solo? ¿O estoy muy lento hoy? ¿O están concentrados? Ok, chévere. El Señor nos saque abandonado. Estaban dando por hecho, o mejor, Gedeón lo estaba dando por hecho. El Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas.
Entonces, con lo primero que tuvo que luchar, gestionar en su vida, Gedeón fue con la molestia que tenía con Dios. Estaba molesto. Consideraba que el Señor los había abandonado injustamente, que ya no hacía los milagros que hacía con sus antepasados y que adicionalmente los había entregado en manos de los madianitas. Entonces, la percepción que tenía Gedeón del Señor no era la mejor, porque si revisamos bien los reclamos que él estaba manifestando, eran muy claros. Le estaba diciendo al Señor: Señor, tú has sido injusto, ¿o no? Tú has sido un muy mal padre. Eso le estaba diciendo para traducírselo. Y además, hasta traidor eres, porque nos entregaste a manos de nuestros enemigos. Eso es lo que le estaba... Mire el nivel del reclamo que le estaba haciendo Gedeón. Mire la molestia tan grande que este hombre tenía hacia Dios. Ahora, es probable que hoy tú te encuentres en esa misma posición o en algún momento de tu vida te hayas hallado en esa posición. Molesto y peleado con Dios. Pregunto, ¿te has peleado con Dios en algún momento? Yo creo que todos hemos pasado por ese episodio en la vida, porque nos sentimos decepcionados y defraudados y en nuestra humanidad pues nos peleamos con Dios. Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estamos pasando por esto y esto? ¿Por qué eres injusto? No se lo decimos como de frente, ¿no? Pero sí hay por debajito. ¿Por qué eres injusto? ¿Por qué eres tan mal, papá? ¿Por qué nos has abandonado? Es que ahí es donde está el tema, ¿no? Nos abandonaste, te olvidaste de nosotros. Es probable que estemos o hayamos pasado por esa molestia. Lo que sucede es que cuando nos molestamos con Dios, automáticamente nos alejamos de Dios. La relación, cuando nos molestamos con alguien, ¿qué pasa? Automáticamente la relación se distancia, nos distanciamos. Cuando hay diferencias y no se resuelven o quizás se dejan ahí, ¿qué hacemos automáticamente? Nos distanciamos. Con Dios pasa lo mismo. Si estoy molesto con Dios, posiblemente no hay un buen fluir en esa relación. Pero tengamos en cuenta algo. Efectivamente, nos podemos molestar con Dios, es un sentimiento normal, o nos podemos sentir molestos. Pero ten en cuenta, te puedes molestar con Dios. Eso no quiere decir que tú tengas la razón en lo que estás diciendo. Lo puedes decir, pero no necesariamente tú tienes la razón. Porque es que Dios no se equivoca. El que me equivoco soy yo. Es que a veces somos muy osados y pensamos que el equivocado es Dios. Ojo, iglesia, yo quiero decirte algo. Dios es perfecto, sabio, soberano y no se equivoca. Si piensas diferente, hay que replantear mi criterio de lo que pienso que es Dios en mi vida. Pero Dios no se equivoca. A pesar de eso, el Señor no recrimina. Yo no veo en ninguna parte de la historia que el Señor haya recriminado a Gedeón. Lo confrontó más adelante, pero no lo recriminó. Pero mira, te voy a decir algo. Al molestarte con Dios, quien pierde eres tú. Si yo me molesto con Dios, ¿quién pierde? Dios. Dios entra en depresión. Me imagino a Dios allá en el cielo, sentado en un rincón, a punto de estar medicado o cualquier cosa, porque a nosotros nos dio una pataleta y nos molestamos con Dios. Está bien, podemos vivir esa experiencia. Dios no pierde porque Él sigue siendo Dios. Por eso, aunque yo llegue el domingo acá, pues no te voy a cantar. Y así, ¿no?
Cuando estamos orando movemos la pierna. Pues no te voy a cantar, Señor. Me tienes bravo. Yo creo que Dios nos mira desde allá. Vaya, vaya. ¿Qué fue lo que creé yo? Cría cuervos, dice el Señor desde el cielo. Cría cuervos. Te sacarán los ojos. Pensamos que Dios pierde. ¿Sabes qué, Señor? No voy a orar estos días, no voy a leer la Biblia, no voy a adorar. Me voy a poner a ver series de Netflix. Y te voy a ignorar, voy a cantar solo Karol G. O Diomedes Díaz, lo que a usted le guste. Y nos ponemos dignos. Pregunto, ¿quién pierde? ¿Quién pierde en esa desconexión? Pensamos que Dios pierde. Él es Dios, iglesia, y por siempre lo será. Con mi adoración o sin mi adoración, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor. Pero a pesar de tu molestia, te tengo una buena noticia. Y ahí está la misericordia de Dios. El Señor siempre buscará la manera de llamar tu atención. Porque a él le da como risa. Es que yo me imagino a Dios riéndose y buscando como la manera de contentarnos, ¿cierto? Aún la prueba es la excusa para traernos hacia Él. Cada manera como Él se inventa, se ingenia de manera creativa y asombrosa para atraernos a Él, para volvernos a conquistar. Como dijo el profeta, nos seduce. El Señor se encarga de seducirnos. Esa canción de Marcos Witt que compuso sobre el profeta: tú me sedujiste con tu amor y yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor. Bueno, esa canción es espectacular, escúchela. Todo lo que compuso Marcos, casi todo. Cuña para Marcos Witt. Así que el Señor va a utilizar cualquier manera que Él considere estratégica para dejarte saber que Él te ama, aunque tú estés molesto con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? A pesar de, Él te va a buscar y se va a acercar a ti para dejarte saber: ¿estás molesto? Te sigo amando. ¿Estás molesto? Sigue siendo mi hijo. Papás, cuando nos molestamos con los hijos, les decimos: a partir de hoy, usted no es más mi hijo. Los seguimos amando. Siguen siendo nuestros hijos. Con Dios pasa lo mismo. Seguimos siendo sus hijos. Nos sigue amando. Jueces 6:14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero tú, Señor, pero Señor, ahí vienen los peros que nosotros ponemos, ¿cierto? ¿Recuerda que hemos hablado mucho de los peros? Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Imagínense. Era ese allá, el marginado de la familia. No voy a preguntar para no herir susceptibilidades si usted es el marginado de su familia o es el favorito de su familia. No hablemos de eso hoy porque la idea es que la palabra nos sane. ¿Cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil, soy el más frágil o el de menor importancia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Durante estos días hemos visto de manera constante que la mayoría de los hombres y mujeres que el Señor llamó en el momento de esa experiencia siempre respondieron, o la mayoría de veces respondieron con excusas en las cuales manifestaban que sus fragilidades y también sus temores. Señor, pero ¿cómo se te ocurre llamarme a mí si yo soy el menospreciado? ¿Sí?
Si yo soy joven, un profeta le dijo. Si Moisés le dijo, yo no sé hablar. Y así sucesivamente. En este caso, Gedeón no fue la excepción. Señor, mi tribu, mi pedacito, es el ejército o el grupo más débil entre toda la tribu. Pero además de que mi clan es el más débil, yo soy el de menos importancia en mi familia. ¿Sabe? Esto a mí me lleva a pensar siempre que al Señor le encanta escoger a esas personas. A los frágiles, a los llenos de temores, de excusas, a los despreciados. Y su palabra no se equivoca cuando dice que de lo vil y de lo menospreciado que hizo el Señor, escoge Dios para avergonzar. Buenas noticias, queridos despreciados. Buenas noticias. El Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. Y yo miro mi vida y yo digo, sí, un despreciado. El despreciado del colegio. El despreciado porque era el evangélico. En ese tiempo se hablaba, era el evangélico. A su nombre. Y toda mi vida fui el despreciado en ese entorno. Y si tú revisas tu vida, el Señor te llamó con razón. Al Señor le encanta llamar a los clanes más frágiles. Al Señor le encanta llamar a los que tenemos temor. Yo le decía esta mañana, cada vez que tengo que predicar, me lleno de ansiedad, posiblemente no duermo bien, me lleno de angustia y le pregunto, Señor, ¿por qué a mí? Sí, si yo soy tan frágil, soy bastante frágil. Usted no se le den los nervios allá parados, yo soy muy frágil. Por eso Dios me dio una esposa fuerte, yo lo entiendo así. Porque yo tengo, y se lo he dicho, mucha fragilidad mental y emocional. Y yo le digo, Señor, para llevar a tu pueblo tú necesitas gente. Yo veo unos líderes arrolladores y yo me quedo mirándolos y digo, eso sí es un líder, no yo. Y yo tengo esa confrontación personal continuamente. Porque yo veo gente de verdad arrolladora. Líderes que se paran y hablan y dicen y la gente, wow. Y yo digo, Señor, yo creo que tú te equivocaste. Y en el camino, aunque estamos ejerciendo ese llamado de Dios, sentimos muchas veces que Dios se ha equivocado. Gedeón estaba diciendo, Señor, te equivocaste, yo no soy la persona adecuada. Hay gente más valiente que yo, hay ejércitos más valientes que este. Y también, Señor, yo le he dicho, Señor, tú escogiste Puente Aranda. Sí, escogiste la ICEDES en Puente Aranda. Y cuando ayer veíamos casi 60 niños, la mayoría de ellos no eran de la iglesia. Porque fueron invitados por muchos de ustedes, de sus colegios y de su vecindario. Y llegaron aquí a recibir la palabra de Dios. De lo vil y de lo menospreciado, el Señor escogió para hacer cosas grandes. Esa es la respuesta de Dios frente a eso. A los débiles de toda tribu, dice el Señor, y a los despreciados, hoy el Señor les da una voz de esperanza y les dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Si nadie daba un peso por ti, yo he dado mi vida por ti. Yo me la he jugado por ti, te dice el Señor. Y eso nos da nuevo ánimo. Lo segundo que hizo, aunque quiero aclarar algo, yo creo que también las personas menospreciadas que reconocen las fragilidades en su vida, es posible que desarrollen un espíritu más enseñable y de mayor dependencia de Dios que aquel que no reconoce sus fragilidades. ¿Sí? No es que nos hundamos en las fragilidades y digamos, pobrecitos nosotros, que eso es la victimización. Quedarme como una víctima, nadie me quiere, todos me odian. Quiero comer gusanos. Si nos quedamos ahí comiendo gusanos, pues grave. Es decir, reconozco mi fragilidad y en ese reconocimiento
desarrollo mi dependencia de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Segundo, reconoció el pecado y derribó los altares de Baal. Jueces 6, 7 al 10. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy tu Señor, tu Dios. No debes rendir culto a otros dioses, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Dios también tiene derecho a hablar, iglesia. Dios también tiene derecho a enfadarse, por si acaso. Porque Dios no es tonto. Dios no es tonto. Dios es Dios y tiene todo el derecho a enojarse. Y eso no significa que Dios sea un Dios malo y vengativo. No podemos interpretarlo de esa manera. Pero Dios también es celoso. Dios es un padre que guarda celo por las cosas espirituales. Y Él se ha revelado a su pueblo y le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tú eres mío, yo soy tuyo. Una relación recíproca. Pero el pueblo adoró a otros dioses. ¿No tiene derecho a enfadarse? Pues está enfadado. Se enojó el Señor, no por malo, por su naturaleza, porque le dolió que sus hijos se fueran tras dioses ajenos. Esa es la realidad. Quien abandonó no fue Dios. Quien abandonó fue... es que la ecuación hay que desarrollarla bien, hay que entenderla para desarrollarla. Y quien abandonó no fue Dios, fue el pueblo el que abandonó a Dios. Y ahí está el pecado, la raíz de este problema que hoy estamos tratando de desenredar. Ahí está la raíz del problema. Y como buen padre, Dios nos confronta y nos lleva a hacernos conscientes de que nuestras conductas a veces no son las mejores y que nuestras decisiones traen consecuencias. Dios tiene el derecho a corregirnos y a llamarnos la atención porque Él es nuestro Dios. Punto. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y está en todo el derecho de confrontarnos y decirnos: hijos, van por mal camino y tu situación de hoy es a causa de tus malas determinaciones del pasado. No es que yo te haya abandonado, tú me abandonaste a mí y adoraste a dioses falsos, fabricaste ídolos en tu vida y te olvidaste que un día te dije: yo seré tu Dios y tú serás mío. Nos olvidamos de eso. El pueblo fue ingrato. El pueblo fue desobediente. Sí, el Señor lo rescató de los egipcios. El Señor les dio tierras, pero lo abandonaron y se fueron a construir altares y a adorar dioses falsos. Construyeron altares a Baal. Jueces 6, 25 y 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre... ¿Quién había levantado el altar? La belleza del papá. Y corta el poste dedicado a la diosa Cera que está junto al altar. ¿Y qué le dice? Y después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Cera que cortaste. Iglesia, cuando el pueblo rechaza a Dios, pierde su cobertura y queda a expensas de sus enemigos. Aplica para nosotros. Cuando rechazamos a Dios, cuando adoramos dioses ajenos, perdemos la protección de Dios, porque decidimos salirnos de esa cobertura. Porque es que a mí se me da la gana decirle a Dios: hasta aquí voy contigo, me voy como a mí se me da la gana. Me estoy saliendo de la cobertura de Dios. Y cuando pierdo la cobertura por mi decisión, por mi determinación, quedo a expensas del enemigo, de mí mismo, de mi naturaleza pecaminosa, pero también del enemigo, de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me expongo, quedo ahí.
totalmente en bandeja de plata para el enemigo. Eso sucedió. Porque cuando despreciamos al Señor, perdemos su protección, perdemos su bendición. Claro que sí, porque la estamos despreciando. Señor, me voy de acá porque no quiero tu bendición. Es como lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Qué dijo? Me cansé de esta buena vida, me largo a hacer mi vida, y perdió la cobertura de su casa, perdió la cobertura, la seguridad, los beneficios que tenía, y se tuvo que ir a pagar un alto precio por causa de su decisión. Lo dominó más sus emociones, su deseo de ir y hacer lo que se le daba la gana. Gedeón tuvo que tomar una decisión delicada. ¿Ustedes no sabían lo que implica esto? Peligro de muerte. Derribarle el altar a Baal, a los madianitas. Eso era cosa seria. Eso era tocarles, pues, su Dios. Sin embargo, recibe instrucciones del Señor. Y Gedeón, arriesgando su propia vida, va y derriba ese altar. Porque es fácil fabricar ídolos, es fácil construirles altares, pero es más difícil derribarlos. Después de que usted y yo hayamos construido un templo, un ídolo, es muy difícil derribarlo. Porque el ídolo se posiciona en el corazón y cuesta lágrimas después sacarlo de ahí. El ídolo entra y para sacarlo es complicado, es todo un proceso, porque el ídolo toma el control, manipula, esclaviza y causa y genera una total dependencia. Por eso es más fácil fabricarlo y darle adoración que destruirlo y sacarlo. Y así estaba Gedeón en un alto riesgo de destruir ese altar a Baal. Con cuánta facilidad abandonamos a Dios y le cedemos el lugar que le corresponde a Él, a personas, a cosas, a pecados, a hábitos que se convierten en esos dioses que nos manipulan y nos destruyen. Mientras Baal fue el Dios de Israel, ¿qué pasó? Vivieron en pura desgracia, ¿o no? Cuando Baal se convirtió en el Dios de Israel, Baal nunca los protegió. Baal les pagó mal. Todo ídolo paga mal, iglesia. Todo ídolo pasa factura y cuenta de cobro. Y mientras Baal fue el Dios de los israelitas, estuvieron en completa desprotección. Los madianitas hacían con ellos lo que se les daba la gana y hasta los puso a aguantar hambre. ¿No lo leímos? ¿Cómo estaba el pueblo mientras adoraba a Baal? Aguantando hambre. El mismo Dios de ellos, ajeno, les quitaba la comida. ¿Cómo le parece? Pues así funciona nuestra vida. Cada ídolo que fabriquemos nos va a poner a aguantar hambre. Hambre espiritual, emocional y hasta física. Porque así funciona el enemigo. Así funciona Satanás cuando nos quiere absorber. No se le olvide, un ídolo puede ser una persona, una cosa, un hábito, un pecado, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor. Ahí estaba el pueblo. Pero ¿qué es lo más fácil? Culpar a Dios, ¿cierto? Señor, por tu culpa estoy en esta situación. Mira a ver cómo me sacas de esto. Y somos osados. Pero asumir nuestra responsabilidad, reconocer nuestro pecado y derribar altares que hemos construido es lo más complejo, porque los ídolos nos enceguecen, nos embrutecen, nos dominan, nos quitan las fuerzas y no nos dejan ver, como decían las mamás, más allá de las narices. Eso hace el ídolo. Hasta nos autoengaña y nos hace pensar que estamos bien así, que no nos metamos en problemas, así estamos bien. Hoy el Señor nos llama a derribar los altares de Baal que hemos construido
y que nos tienen drenados, debilitados y desprotegidos y hasta aguantando hambre. La pregunta es sencilla: ¿cuál es tu Baal? ¿Cuáles son tus Baales, iglesia? ¿Cuáles están siendo mis Baales, nuestros Baales que hemos construido? ¿Vale la pena revisarnos o no? ¿O la culpa la tiene Dios? Vale la pena revisarnos. Y lo tercero, Gedeón se rodeó del equipo correcto. Peleó con Dios, reconoció sus fragilidades, pero el Señor lo empoderó, derribó los altares a Baal y por último dijo: listo, vamos para la que sea. Pero necesitaba ¿qué? Un buen equipo. Un equipo correcto. Y esta historia termina así. Jueces 7, 2 al 3. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de mí, de que se salvaron por su propia fuerza. Qué famita, ¿no? Sí, se da cuenta de lo que acabamos de leer. Qué tristeza, ¿verdad? A veces somos así, autosuficientes, orgullosos, altivos. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte. Fuerte el Señor, ¿no? El que tenga miedo, que se vaya. Ush, ¿cómo así? Sí, sencillo, que se vaya para su casa. Así que, ¿cuántos se fueron? 22,000 de ellos. Aquí vamos a hacer matemáticas. Vaya pensando en estos números. 22,000 se fueron para su casa y quedaron ¿cuántos? 10,000 dispuestos a pelear. Yo le agregaría 10,300 para que las matemáticas son exactas. Hasta donde yo sé. Eran 32,300 y ya vamos a hacer la cuenta. Pero el Señor le dijo a Gedeón: pase el filtro, compadre. No toda esa gente nos va a servir allá. Y además, si ganan, se van a adjudicar la batalla. Agrandados. Son unos agrandados. Primero salieron 22,000 que correspondían a quienes tenían miedo. Y posteriormente, como vamos a leer, se fueron 10,000 que no pasaron la segunda prueba. Jueces 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y daré la victoria, y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. De 32,300 quedaron. ¿No le impresiona esa historia? Por una parte, el Señor quiso que fueran pocos guerreros, repito, para que los israelitas no se jactaran de la victoria, por un lado. Pero por otro lado, el Señor nos deja ver que Él no se deja impresionar por la cantidad, sino por la disposición del corazón. ¿Estamos? El Señor no se deja impresionar por las multitudes, sino por la disposición del corazón. ¿Cuántos estaban dispuestos de 32,300? 300. Yo no sé si le sacamos un porcentaje a eso, sea el 0. Algo por ciento. Pero 0. algo por ciento debe ser. Porque es que ni el 1. O sea, está por debajo del 1. Creo yo, según mi limitado conocimiento matemático. Y para el Señor eran suficientes esos 300. Los miedos, ¿cuánto? 0,91. Los miedosos, para la casa. Después les hizo una prueba de sobrevivencia ahí, tomando agua, y los que tomaran agua con la mano, esos eran los 300. Estaba pensando, hicieron una prueba ahí. 300, suficientes. Jueces 7, 17. Después les dijo: fíjense en mí. Esto se lo dijo Gedeón al pueblo, a sus 300. Fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento. Hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen los cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. ¿Yo qué veo acá? Que estos guerreros no podrían ser personas rebeldes. No podían ser personas altivas. Era necesario que fueran personas obedientes y además respetuosas, porque tenían que obedecer órdenes exactas y precisas.
¿Qué tan rebelde eres tú? ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Qué tan altivo o tan humilde eres tú para dejarte guiar, para escuchar y obedecer? Estos 300 eran personas con espíritu enseñable. Estos 300 eran personas dignas de confianza. Estas 300 personas eran guerreros valientes que decidieron, o en el filtro llegaron a ser las personas correctas para hacer equipo con Gedeón. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las personas que nosotros determinemos que van a caminar con nosotros en la vida deben ser personas correctas. Las personas correctas, no dije perfectas, las personas correctas. No es que hagamos acepción de personas, pero Dios nos da la capacidad de discernir y de filtrar y el criterio necesario para saber quiénes son las personas que van a estar cercanas a mí de confianza para pelear mis batallas. Por eso, jóvenes, es tan importante saber con quién he decidido casarme para vivir el resto de mi vida. Chicos, les digo eso de corazón. Es muy importante. Si yo tuviera al lado una persona frágil como yo lo soy, pero Dios escogió y me permitió escoger a mí y darme el criterio de unirme a una persona que me da la fuerza y la capacidad y me llena de la gracia de Dios para seguir adelante. No es que yo sea codependiente de ella, porque no podemos generar esas codependencias, pero sí somos interdependientes, ¿lo dije bien? ¿Nos necesitamos o no? Yo necesito esa interdependencia. Y por eso en esa interdependencia yo necesito rodearme de personas de confianza, que no sean rebeldes, que tengan un espíritu enseñable, humilde y ganas de seguir adelante en la vida. Escoge bien quién va a pelear tus batallas contigo. Pide al Señor que te dé las personas y el equipo correcto. Porque hay personas buenas, pero no son las correctas para caminar contigo. Las idóneas, las adecuadas. No es porque sean malas, es porque no aplican para estar en tu equipo, para ir a la conquista. Eso pasó con Gedeón. Y hoy el Señor nos lleva a reflexionar, iglesia. ¿Por qué estoy en la situación que estoy? Posiblemente me toca mirar y revisar la raíz y la causa de mi situación hoy. Señor, ¿por qué estoy barrigón? Pues porque estoy comiendo mucho. Mi pecado es la gula. Sí, es un ejemplo tonto, pero son cosas de esas. Tengo malos hábitos. Señor, ¿por qué me enfermo tanto? ¿Cuáles son tus hábitos? No descanso bien, no me alimento bien, no hago ejercicio y después estoy quejándome, ¿por qué estoy tan enfermo? Señor, ¿por qué ando amargado? ¿Con quién andas? ¿Con amargados? ¿Qué miras? ¿Qué consumes? ¿Qué comes? ¿Por qué ando así rebelde? ¿Andas con rebeldes? El adagio popular no se equivoca. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué consumes, dime qué lees, dime qué ves. Dime cuáles son tus hábitos. Yo el año pasado fui preocupado a sacarme los exámenes médicos. Yo le contaba a Dianita, porque sentí como unos mareitos. Yo pensé que estaba embarazado. Sentí mareitos y dije, mi pecado ha sido el dulce desde niño, porque he sufrido de una ansiedad. Soy ansioso y me he refugiado en un litro de Coca-Cola desde niño, con un bizcocho lleno de crema y de azúcar y de dulce desde niño. Soy consumidor de dulce por ansiedad desde mi niñez.
Mis 11 las guardaba para irme a la panadería y a escondidas de mis papás, tragar dulce. Digo, no era comer, era tragar con desesperación. Y el año pasado dije, mi pecado me trajo consecuencias. Y fui al médico y los exámenes salieron perfectos. Salieron bien. ¿Cuál debe ser mi actitud? No, yo lo que estoy es bien. Resulta que cuando uno ya va llegando a los 50 años, sí, la responsabilidad. No, bajémosle a esto. Porque son dioses. Si a mí el dulce me domina, ese es mi Baal. Ese es mi Baal. Y yo tengo la ansiedad a veces y necesito comer un dulce. Y me lleno de ansiedad. Mi hijo, tome agua y ore. Y derribe ese altar. Porque ese altar me puede llevar a la muerte. ¿O no? Ese altar me puede matar. ¿Sí se dan cuenta, iglesia? Esto es práctico. Esto es el evangelio. Práctico. Y yo les abro mi corazón de mis fragilidades porque para hablarles bien de mí, pues qué jartera. A mí me gusta dar ejemplos en donde esta es mi realidad. Revisa tu corazón. Yo estoy revisando mi corazón. ¿Cuáles Baales tengo? ¿Cuáles son mis Baales? ¿Por qué termino siempre noqueado y aguantando hambre espiritual y emocional? Porque Baal me está drenando y me está consumiendo. Y yo lo dejo que siga ahí. El Señor hoy te está diciendo, levántate a derribar esos altares en el nombre del Señor. No te dejes consumir más por Madián. Tú vas a conquistar Madián en el nombre del Señor. Pero posiblemente la raíz es mi pecado. Un pecado no confesado. Un pecado no gestionado y un ídolo que me controla y me domina. Ponte en pie, por favor.